Hola a todos. Hoy les voy a hablar de un hombre ejemplar, aunque dicen algunas que no hay hombre ejemplar. Sí, y no solo hay uno, hay muchos. Y este hombre, todo lo que ha pasado en su vida, le han pasado cosas diferentes. Es un hombre completamente interesante que ha dado mucho, ha compartido hasta su propia vida. Es un hombre que es muy bonito por dentro como por fuera, porque es un guapo. Además está soltero. Y tiene una familia inmensa. Tiene una familia demasiado grande. Tiene familia alrededor del mundo. Espero que ya sepan que estoy hablando de Jesús. Porque Él estuvo desde el principio con el Padre y con el Espíritu Santo cuando pasó la creación. Y es como lo que yo me imagino siempre, que es como que dibujaron un cuadro y Dios le dijo, su padre le dijo, ahora tienes que ir a vivir allá. Y entonces uno dice, ¡ah! ¿Qué le faltó al cuadro? No tiene internet. O no tiene el carro, o no tiene, no sé, cuántas comodidades quisiera uno tener, y en el cuadro no estaban. Y entonces a él le tocó dejar su vida y venirse a vivir en esa creación, cuando él era afuera de toda la creación. Entonces fue un sacrificio para el padre como lo fue para el hijo. Digo para el padre porque yo ya sé lo que es que los hijos se hayan ido de la casa, y eso es algo que a mí me dio muy duro, tal vez por ser mamá latina. Aunque yo sé que hay algunas mamás que no hayan la hora de que este chino se vaya. No fue mi caso. Entonces yo sí sentía, y todavía de alguna manera sigo sintiendo, como la ausencia de ellos. Entonces yo me imagino cómo sería para Dios saber que siempre estuvieron los tres y que por un tiempo bien largo se fue, y que se comunicaban cuando el hijo lo llamaba. Tenían su tiempo de oración, su tiempo de intimidad, pero dependía mucho del hijo, que lo buscara, que lo llamara, que quisiera pasar tiempo con él. Es algo difícil para los que hemos vivido esas experiencias. Entonces uno se pone a pensar, todo ese sacrificio que Dios hizo, lo hizo por amor a nosotros. Así que yo lo que estoy haciendo desde estos videos, del de Jonás, que me pareció tan genial, las conclusiones que fue el video anterior, es que cambiemos esa mentalidad de que Dios nos quiere matar. Hay gente que tiene esa idea en la mente, que si cometimos un error, mejor dicho, no hay quien nos perdone. Porque a veces cuando uno comete un error, a uno le cuesta mucho y se queda uno patinando como en la culpa. Pero también hay que aprender a salir de ahí. Entonces, y aprender todo lo que Dios quiso hacer con su hijo, que su hijo vino y en la obediencia más grande, y obediencia de cruz y de muerte y de resurrección, lo obedeció, siempre lo obedeció. Entonces yo me quedé pensando en la vida de Jesús, porque a él lo mandaron para que sea un ejemplo para nosotros, porque vino como hombre. O sea, él nunca dejó de tener a su padre, no, siempre tuvo a su padre como lo tenemos nosotros, nuestro Padre Dios, y el Espíritu Santo, pero él vino como un hombre, como nosotros, para mostrarnos que la vida, que todo lo que él hizo sí se podía hacer. Entonces yo me puse a analizar hice unas listicas por aquí. Me puse a pensar como dividí como en tres etapas. Una de las cosas que más hizo fue sanidades. Sanó ojos, sanó mudos, sanó paralíticos, sanó la enfermedad emocional, como todos los problemas emocionales de la gente. También sanó la locura, sanó la enfermedad hasta de la fiebre. Y hay otros casos donde dice que hizo muchas sanidades. Ahí incluye otras que a lo mejor no están mencionadas. Además dice que en la Biblia hay una parte donde dice que si se escribieran todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros para contar todo lo que él hizo. Así que la Biblia nos cuenta solamente una parte. Entonces yo lo dividí en tres partes. Una de las sanidades, la otra como esos milagros que pasaron, que no sanó a nadie, pero fueron milagros que dejaban a la gente con la boca, ¡ah!, con la boca abierta de lo que pasaba. Entonces ahí puse ejemplos como, yo lo llamé como la sección de los efectos especiales, como el agua en vino, que cuando convirtió el agua en vino, que toda la gente dijo, ah, mira, si tomaba, si ven que Jesús era un hombre de alguna manera normal, de alguna manera. Cuando calmó la tempestad del mar, también esa es otra historia fabulosa. Cuando se multiplicó la comida y alimentaron a 5.000 personas. En una se alimentaron a 5.000 personas, y otra multiplicó la comida y la alimentaron a 4.000. Hay dos historias. Y la pesca milagrosa, que cada historia yo no sé si las conoces o no, pero ahí te dejo como los títulos y puedes buscar en Google si no las conoces.
Entonces están las opciones o las sanidades que hizo, la lista de sanidades, la lista de los efectos especiales, y hay otra que es cuando resucitó a alguien. Él resucitó a alguien, entonces ahí vemos la hija de Jairo, que ya estaba, la niña que le dijo que ya estaba muerta, y él llegó y la tomó de la mano y dijo las palabras y la niña resucitó. El hijo de la viuda, que cuando vimos en la historia cómo él se compadece de que esa viuda tiene solo su hijo y su hijo se le muere. Esa otra historia muy, muy del corazón. Y la otra es la resurrección de Lázaro. Entonces dice la Biblia que nosotros podemos hacer como todo lo que Jesús hizo. Y uno dice, bueno, yo he orado por gente que está enferma y en algunas ocasiones las personas se han sanado. Eso yo ya lo he vivido, no en todas. Pero también eso me hizo pensar, esta lista que hice me hizo pensar que no toda la gente que murió Jesús la resucitó. Aquí por ejemplo, en este ejemplo vi tres ejemplos, 3 historias. Pero no a todo el que murió Jesús lo resucitó, no. Todo el que se le acercó enfermo Jesús lo sanó. Pues no. Hay lugares donde llegó, le dice que no había fe en ese lugar y no hubo fe para sanar a nadie, o a pocos, o a muy pocos. Los efectos especiales, esa parte donde son esas maravillas, no pasaba cada vez que él salía a la calle. Entonces, también nos están diciendo que depende mucho de la relación con Dios. Él tenía una relación con Dios fabulosa, le dedicaba tiempo a su papá, él se levantaba temprano, él se acostaba tarde, no le tenía miedo a la oscuridad como uno, y entonces iba por allá al monte, en el puro campo, donde de noche no se ve nada, y ahí él oraba, o se levantaba temprano y también ahí oraba. Y oraba por las cosas antes de que pasaran, no estaba orando por los enfermos y declararle al Padre que se sane la mano o que se sane el enfermo, sino oraba antes de salir a vivir la vida. Era una persona llena de paz, era una persona que no era chismosa. Él no decía, acabo de encontrarme con esa mujer que tiene a su hija endemoniada y vino a rogarme como si yo... Él no le contaba a los demás el chisme. No, los mismos discípulos se encargaban y la misma gente que se enteraba de los milagros que ocurrían, se encargaban de regar la bola. Pero Jesús no llegaba a un sitio a contar, imagínense que me acabo de encontrar con un hombre o con una mujer prostituta que la iban a apedrear y... Él no llegaba, él respetaba tanto. Entonces estamos lejos de parecernos a él. Y no importa qué tan lejos estemos, lo que importa es que nos metamos en ese río, nos metamos en ese camino y empecemos. Por ejemplo, lo del chisme es algo que no seamos nosotros los que invitamos a los demás a participar del chisme. No metamos a la gente ahí. No prestemos nuestros oídos a eso. A veces es tan tentador. Yo no digo que no caiga. A veces yo también caigo, a veces yo también quiero oír. Quiero oír. Yo creo que yo no me voy mucho por la boca, pero yo sí quiero oír. Entonces eso es un defecto porque él no, nos tenemos que parecer a él. Él es nuestro ejemplo, ese hombre soltero, guapo, lindo por dentro y por fuera, es nuestro hermano. Nos tenemos que parecer a nuestro hermano mayor. Otra cosa que él tenía, tanta discreción, tanta compasión por la gente. Él no, a veces tenía autoridad y a veces se puso bravo y también puso las tildes sobre donde se necesitaba poner el acento y llamar la atención. Pero había amor, tanta compasión, tanta humildad en su ser. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo me ofendía un poco de que él no se defendiera. Y yo decía, ¿cómo así es el Hijo de Dios? Dígale algo, dígale. Y se quedaba callado y a veces yo sentía, tan callado. Y me ofendía esa humildad, porque en mi corazón faltaba la humildad. Entonces ahora yo ya no me ofende, ahora la deseo ser como él. Y entonces uno se empieza a dar cuenta que uno ha avanzado. Entonces no nos importe tanto que nos falta por llegar, pero lo que nos importa es que no nos salgamos del camino, que sigamos ahí, que sigamos siendo el buen ejemplo, que sigamos dándole palabra a la persona, que sigamos sabiendo que si él hizo estas 3 columnas de ejemplos, de sanidades, la otra de la milagros o de los efectos especiales y la resurrección, nosotros también estamos llamados a hacer cosas como esas, pero a veces no se cumplen porque con nuestra boca decimos cosas terribles. Que yo en alguna conferencia que asistí, allá dijeron que a Dios le tocó como bajarnos el volumen para que no todo lo que nuestra boca dijera se cumpliera, porque si no serían suicidios diarios. La gente habla unas cosas terribles, hace cosas terribles. Y obviamente la gente que no ha recibido a Jesús está ciega y entonces esa gente no es la que estoy hablando yo. Yo estoy hablando a la gente que ya lo recibió,
que de todas maneras se le va la boca en cosas que no debe decir, se maldice a sí misma, maldice a los demás y no se da como ni cuenta. Se preocupa mucho, no confiamos en él. Entonces no estoy yo afuera de todo eso, yo también estoy ahí avanzando pasitos y a veces retrocedo y a veces avanzo, pero lo importante es no salirnos de ahí, porque de verdad Dios mandó a su Hijo para que Él viniera a darnos un ejemplo, para que podamos seguir siendo ese ejemplo. Entonces Jesús vino a deshacer las obras del enemigo, Jesús vino a ser un ejemplo para nosotros, así que no se nos olvide. No es, por eso yo hablaba tanto de los milagros que pasaron y de las coincidencias que pasaron en la historia de Jonás, para que refresquemos memoria, para que cada vez que estemos viviendo nuestra propia vida, estemos seguros de que Jesús puede intervenirte con un milagro, con una ayuda, con una cosa así de efectos especiales, con una resurrección. ¿Por qué no? Renovemos fe, porque Jesús vino a tomar el lugar por nosotros. Él pagó nuestras culpas, Él volvió a vivir, Él hizo lo que nosotros nunca habíamos visto, pero que ese ejemplo no se borre, que ese ejemplo quede vivo, y lo que nos ayuda a mantenernos ahí es la escritura de la palabra de Dios, la Biblia. Por ejemplo, un consejo que yo les doy, si lo quiere tomar o no, pero si usted se quiere meter en ese camino para que su palabra valga, así sea usted a solas, que cuando usted diga algo de verdad la cosa se cumpla, no pasa, es porque decimos mucha tontería, porque decimos usamos las palabras en nuestra contra. Pero si nos empezamos a meter en ese río, si nos empezamos a meter en ese camino, si dejamos de chismosear, si dejamos de hablar tanto, no en una enseñanza, sino en la vida diaria, no hay que hablar tanto, hay que sellar la boca muchas veces y poner cuidado. Y no hay que contar todo, hay que ser prudente. Jesús era tan prudente, el gran ejemplo que nos dio, sobre todo la prudencia, el amor, la compasión. Él tomó el lugar nuestro. Entonces, ¿qué nos queda? Si tenemos ese problema, metámonos en la palabra de Dios, empecemos a pedir la ayuda, empecemos a confiar en que Él va a intervenir en nuestra vida, porque así es, porque no es coincidencia, es realidad. Vivimos en este plano aquí, pero estamos a la vez allá. Acuérdense de eso, siempre, porque que todo ese sacrificio que Él hizo, que se justifique y que lo volvamos a recordar y que lo volvamos a poner de moda y que volvamos a creer en las cosas que Él hizo, porque pueden seguir pasando, pero al resucitar vino a vivir adentro nuestro y en cada persona puede hacer esta lista y más y más y más. Así que no seamos nosotros los que lo limitamos, seamos nosotros los que deseamos más de Él, y Dios nos va a ayudar. Si tú dices, con todos los defectos que yo tengo, si la persona está apenas comenzando o como sea, con todos los defectos que yo tengo, yo te quiero seguir y yo me quiero parecer a ti, te aseguro que del cielo nos mandan la ayuda, te aseguro. Así que confía en Él, no solo confíes en ti, no es tu propio esfuerzo, confía en Él porque Él interviene en la vida de cada persona. Que tengas una feliz semana y nos vemos la próxima en Así Aconteció. Muchas gracias.